¿Qué tal, amigos de Cartagena de Indias? Estamos en la Feria Latinoamericana del Libro con un público maravilloso. Señor Luis Colombia está aquí con nosotros en la mañana de hoy en esta gran entrevista que vamos a hacerle a un gran escritor, a un hombre costumbrista, a una persona que viene trayéndonos a la Feria Latinoamericana del Libro algo tan bonito del folclore colombiano, del folclore nacional, que son los arrieros. Este hombre que está aquí es el señor Carlos Alberto Valle Sánchez. Carlos Alberto de Jesús Valle Sánchez, Arango, Tangaribe, Jaramillo, Restrepo, Castaña, Barrientos de la Vega y Ponte. Póngame todo el abolengo. Bueno, si en esos apellidos estoy, ya sabe para dónde está la herencia. Bueno, ahí lo tienen, nada más vamos a hablar de ese hombre que le estamos hablando. Aquí en Cartagena, coloquialmente, a ustedes, saben mucho de la cultura de aquí en Cartagena, le decimos culebreros, famosos culebreros, por esa manera de hablar, porque cómpreme la pomada, cómpreme el enlace, y total que hablaban y la gente se... No, y atraer la gente. Exacto, no, es cierto, Lucho. Vender es un arte. Aquí en Cartagena se paraban a ver ese hombre que estaba vendiendo la crema. Y la crema servía para $300. Cualquier cosita. Para cualquier cosita, y eso se sirve para esto, sirve para qué. Y usted terminaba comprando la crema. ¿Por qué? Porque el Señor era en esa palabrería, en ese folclore, porque todo el mundo es el que hace. Mire usted cómo se presentó. Nada más de la forma de presentar su nombre, ya usted atrae. Vea, nosotros los paisas tenemos algo a través de la historia, y como trabajo justo por ese rescate, costumbre, tradiciones, hay algo lindo de los paisas. El paisa aprendió, nosotros fuimos una tierra olvidada, llamémoslo olvidada, porque nadie se atrevía a entrar a esas montañas, pasaban directo por el río Magdalena a otras, sí, y era muy agreste, muy difícil llegar, entonces digamos pasaba desapercibido, no, yo por allá no me voy, mejor me voy para Bogotá, no, mejor sigo para el sur, que metese y atrece a esas montañas. Entonces nosotros estuvimos aislados durante mucho tiempo y nos tocó vivir de una transformación de tierra, de ciudades, de pueblos, que es donde se da el proceso de colonización, que después, digámoslo, cuando llega el progreso, o cuando llegan carreteras, o llegan otra forma de llegar más fácil, la gente se sorprendía y decía, Dios mío, pero es que esa gente, estando aislados, están más adelantados que otros. Exacto. ¿Por qué hemos sido eso? Hemos sido mercaderes. Nosotros tenemos algo dentro de la historia paisa. Paisa significa habitante de un mismo país. Claro, es un término, el origen nuestro es semita, sefardí. O sea, somos mercaderes por nacimiento, por herencia, genes y genes de años de ser mercaderes. Éramos mercaderes en el desierto. Transportábamos mercancías a lomo de camello en el desierto. La gente que llega a Antioquia habitaba en norte de África, Oriente Medio, zona de Euroasia, toda esa parte. Fue la que llega a Europa, esos árabes, todos esos mercaderes, y de ahí provenimos nosotros. Entonces casi decimos que hasta vendemos un hueco, motilamos calvos, o sea, hay algo del culebrero, permítame. Ave María, ahora yo miro a mi señor, es que mi señor es el señor Gerardo, pues ya sé cuáles son todos los problemas que tenés vos. Venga, para acá les muestro todos los remedios que justo los tengo en el carriel. Coménteme y no me diga sus males, porque yo mismo se los puedo adivinar. Vea, mijo, lo que pasa es que yo sé de qué padece usted. Su mujer lo engaña. Su mujer, no pienso que lo digo, porque mire que hasta los cachos le salen por la cachucha. Y no me diga absolutamente nada más, que sé todo lo que a usted me le está pasando. Esa es la barriga, mire cómo la tiene, ni son lombrices. Es la misma preocupación, lo mismo que lo tiene, esas ganas de mujer que mantiene. Pero vea, aquí en el carriel le tengo el remedio. Y eso no es nada. Aparte de eso, aquí mantengo una culebrita pequeñita. Eso sí, no me vaya a meter la mano, porque esa culebrita lo puede morder, picar y hasta trasnochar. Porque después de que usted conozca el remedio que le voy a dar, vea, hombre, no voy a tener otra persona más fiel y adoradora de mí que usted, porque yo casi me le puedo convertir hasta en su propio Dios. Y eso sí, vamos a seguir hablando de eso. La verdad es que me lo ven matiseco, culichupado, y mire, es que mire, yo vamos a verle la carita y la naricita.
sé que todos los remedios que usted necesita yo se los tengo, mi señor, y no me vaya diciendo nada, dígame qué plática tiene, que eso es lo que yo necesito, porque para eso fue que vinimos al mundo, y si no, ¿usted qué cree? Que yo solo voy a comer de la lengua, no, mijo, yo le doy su remedio y usted me da lo suyo, porque usted sí parece que tiene pinta, usted sí parece que no solo es pinta, sino que espanta, o sea, tiene de todo, mijo, y como buen paisa, cargando aquí absolutamente todos mis remedios. Vea, mi hijo, le voy a decir, usted lo que necesita es un hombre como yo, un hombre como mínimo, que sea capaz no solo de aliviarle a usted y aliviarle a su mujer. ¿Cuándo me la vas a presentar? Ese puede ser un muy buen remedio. Dígame a ver cómo le puedo ayudar. Pero vamos a hablar de plática, que esa es la que también me interesa a mí. A usted le interesa sanarse, a mí me interesa la plática. Vea, mi hijo, vea. Es que los problemas suyos empiezan por su mujer. Si yo vengo y saco un buen pico, usted llega y se lo unta. Con solo con que se lo chupe y se lo roba, con eso usted se me puede aliviar. Pero para que se le acabe también todos los problemas que tiene su mujer, hombre, ¿por qué no me la presenta? Ahora mismo yo también soy el remedio para ella, porque es mínimo, a usted le vas a morir antes de que yo nazca. Bueno, bravo. Bueno, veis el juego para no alargarme. Chupes el caramelito mejor de café para que se alivie. Dale. Allá abajo. Dale. Bueno, cuando tú empiezas, ¿qué te inspira a escribir? Bueno, Regálame el caramelo. hay muchas cosas, no porque usted me va a dar la plata primero. Hay muchas cosas que nos inspiran. Nos inspiran, por ejemplo, los paisajes, las anécdotas, las historias. Siempre he dicho que a pesar de que es difícil escuchar, hay que aprender a escuchar la voz del río. Hay un libro que me marcó a mí mucho en el momento en que lo leí, Siddhartha, Hermann Hesse. Aprender a escuchar la voz del río. Aprender a escuchar el ruido que hace la hoja al caer del árbol. Si nosotros nos volvemos sensibles, podemos escribir. Y eso es nato del escritor, esa sensibilidad, el ser buenos lectores, así sea lectores del paisaje. Exacto. Admiradores del paisaje. Una pregunta que me inquieta saberla, conocerla. ¿Trovador y palabrero tienen diferencias? Bueno, palabrero es jugar con las palabras. Para mí, una retahíla o una persona que escribe y juega con las palabras, es un palabrero. Trovador es cantar, y hay algo que, la copla. O sea, nosotros tenemos la copla costeña, nosotros tenemos la copla paisa, ustedes tienen la trova, ustedes tienen un coplero, la décima, y nosotros manejamos la trova paisa, que está ahí en cuartetos. Entonces, para mí son juglares y son cantos diferentes, sea copla, trova, porque cada uno tiene su forma, su esencia y su fin. Mientras la copla yo la puedo hacer hablada, muy similar a la décima. Nosotros no tenemos la décima, tenemos la copla, aunque en Antioquia también hay decimeros, pero cuando uno habla de los verdaderos decimeros, por ejemplo, véngase para esta zona o váyase a Perú, a otros lados, que son cultores de la décima. Exacto. Carlos, ¿cómo adaptaste las escrituras a tus quehaceres? ¿Cómo adaptas tú el ser una persona empresaria, que no solamente escribes, tienes un emprendimiento muy grande de turismo en la ciudad de Antioquia? ¿Cómo te queda tiempo para escribir? Bueno, todos tenemos sueños. A los 16 años me hice un propósito en la vida. Todos tenemos que tener un propósito para vivir y hacer un propósito de vida y cumplirlo y trabajar para ese propósito de vida. Yo decía que a mis 55 años tenía que trabajar muy duro para conseguir jubilarme por mi cuenta. Soy de las personas que creo que nadie se queda con el sudor del otro. Exacto. Y tenemos que ser emprendedores todo el tiempo, emprendedores y vendedores de nuestra vida, de nuestro existir. Lo logré. Trabajé muy poco para empresas, siempre trabajé cuenta mía. No me digan en qué trabajé, porque como todo buen paisa hice de todo. Okay.
No le he puesto mar a la ciudad de Medellín porque no me han contratado para ponerle mar a la ciudad de Medellín, pero sí pero se le puede poner. Sí, pero he logrado trabajar en muchas cosas, o sea, vidriero, marquetero, cerrajero, experto en computadores, profesor de sistemas, digitador, fotógrafo, ahora en turismo, o sea, en de todo, como buen paisa. Como buen paisa. Como buen paisa, y monté empresa. Y ahora ya pues me dedico más a escribir, aunque he escrito toda la vida, y siempre, como usted mismo lo dice, ¿cómo hace uno para sacar esos tiempos? Yo digo que es encontrar justo lo que decías en la pregunta anterior, encontrar eso que me motive a decir, voy en mi moto, voy en mi carro, o voy caminando, y me toca pararme porque se me viene una idea, y tengo que escribirla. Sí, y no déjala perder. Estás dormido, y ahí se viene la idea y te paras a escribirla. Si ahí llegó la musa en ese momento, Hay que escribir. deje la mujer y vaya con la musa, perdón, con la musa. Carlos, ¿por qué los arrieros? ¿Por qué te llama la atención, habiendo tanto dentro del folclore antioqueño y tan buenas cosas? ¿Por qué te llama la atención los arrieros? Para mí es el personaje más importante de nuestra historia, de Antioquia, Colombia, Latinoamérica. Es un personaje que ha existido a través de la historia universal. Todos los pueblos han tenido sus arrieros, han transportado, pero en Antioquia se monta como un modus vivendi, un modus operandi, como una empresa. Es el único lugar del mundo donde la arriería se montó como una empresa. Y se montaron arrieros independientes. Vamos al caso. Tú en Cartagena tenías tu tienda, tú tenías tu casa, tu pesebrera y tenías tus esclavos, o tenías tus sirvientes, o tenías tus obreros. Y esos obreros, y tenías tus mulas, y esos obreros te arreaban tus mulas. En Antioquia se montó una industria a partir de eso, y se montaron personas que tenían sus muladas, que tenían su industria, y transportaban mercancías a terceros, a través de algo muy lindo, el valor de la palabra empeñada. Cuesta tanto, le pago allá, obtenga la plata y me lleva esa mercancía. ¿Y la gente lo hacía? Y la gente lo hacía, y transportamos mercancías a todos lados. Incluso la industria cafetera se desarrolla bajo esa forma, no solo el café, el arriero transportó de todo. Hoy en día, empresas, por ejemplo, para montar antenas, Tigo, Claro, lo que sea, contratan arrieros para llevar esas antenas a lugares inaccesibles. Son caminos. Sí, obvio. Tienen que llevarlo a lo muy. El arriero transportó hasta trenes. Medellín, si los que han ido a Medellín, se encuentra Cisneros y al otro lado Barbosa, El Hato, Atillo. Y resulta que entre Porcecito y Cisneros había que cruzar esa montaña. El tren en Medellín salía de Medellín y llegaba a Porcecito. Y venía de Puerto Berrío y llegaba a Cisneros. Y los arrieros transportaban la mercancía dándole la vuelta a la montaña antes de que se hiciera el túnel. Entonces, ¿cómo llegó el primer tren a Medellín? A lomo de mula. Había un tren amagado hacia el suroeste. ¿Cómo entró ese tren? Y los paisas somos pioneros en muchas cosas, incluso hasta la industria de la aviación. La industria de la aviación empieza en Colombia por mismos paisas y por facilidades en Barranquilla. Sí, los Santo Domingo. Y capital de arrieros y todo lo demás, en fin, y se montan las primeras empresas, pero esas líneas comerciales y todo eso, Medellín fue el que le apostó, y la Scalca, una aerolínea colombo-alemana, se radica y ya empieza desde Medellín a hacer toda su gestión. O sea, se convierte luego en la Sociedad Aérea de Medellín. Sí, eso, en SAM. ¿Sabe esta historia también? O sea, los paisas hemos estado en todo, la industria bancaria, la industria siderúrgica, lo que era Simesa, siderúrgica de Medellín, todos esos patrimonios arrieros, Coltejer, colombiana de tejidos, hoy Bancoquia, que después traslada a ser Bancolombia, empresas públicas de Medellín. El banco más importante en Colombia puede ser Bancolombia, patrimonio de arrieros. La empresa más grande de Colombia, PM. Sí. La empresa de servicios públicos, si no la más grande, está por ser la más grande de Colombia. Bueno, y entonces todo esto lleva a una industria, a un progreso, no solo de Antioquia, de Colombia de mano, a partir del sudor y el trabajo duro de nuestros arrieros, de la verdadera y bien llamada berraquera paisa, no la mal llamada que tanto se regó por tantas regiones. Eso es lo que le quería preguntar.
Eso me lleva a mí a escribir a los arrieros. ¿Qué impacto negativo puede usted decir que sucede cuando entra la cultura raqueta, la cultura mafiosa, El facilismo a la sociedad antioqueña? ¿Cómo se rompe la historia del paisa trabajador, emprendedor, luchador, a el paisa raqueto, mafioso? ¿Cómo impacta esa cultura emergente, esa cultura que llegó de pronto y empezó a calar hondo en toda la sociedad? Gerardo, yo tenía 16, 17 años. Trabajaba en una discoteca en un pueblito llamado Santa Bárbara. A ver, yo tengo algo de los arrieros y es que he sido andariego por nacimiento. Claro, tiene que serlo, porque si es arriero usted tiene que caminar, correcto. Dos pueblos se pelean por mí. En Hispania dicen que soy de Betania, en Betania que soy de Hispania. Hay que esperar en que termine la disputa porque dicen que entre la más puta la vida es 1000 veces mejor. Okay. O sea, desde pequeño quedé marcado y signado. Es parte del destino. No era una disputa. No, y iba a la realidad y así me tocaba. Yo iba a Betania a sacar un documento, no, allá de Hispania que está allá. Voy a Hispania, no, allá de Betania que está allá. Le voy a contar aquí una anécdota para que la pongan dentro de su folclore. Un señor sordo llega a una esquina y pregunta, ¿qué pasa? Se dice el que le contesta, una riña. Dice el tipo, ¿cómo? ¿Una niña? No, señor, una riña. Ah, una niña. No, señor, una disputa. Ah, pero entonces no era tan niña. Sí, los viejitos sordos. El cambio de nuevo material. Bueno, entonces mira, yo crecí en un montón de pueblos y en Santa Bárbara estaba en mi bachillerato, entonces era mesero, fui discómano, salonero, un montón de cosas en la discoteca Las Vegas. Allí había un personaje, no sé qué tanto podría hablar de nombres propios, primo de Pablo Escobar, vivía allí y era un lío. Incluso organizaban fiestas y de todo y lo demás. Y en una de esas tuve oportunidad de conocer a Pablo Escobar. En sus fiestas, atendiendo pues y salvarse uno de balaceras que habían dentro de los mismos, pues atentaban contra alguien. No fue cuando estaba Pablo, la cosa era diferente porque lo respetaban. Pero mientras estaba el otro personaje, Escobar, Erlindo, era un caos, un lío. Porque cada rato lo perseguían o para matarlo, para en fin, y yo me salvé por ahí 3 veces de esas balaceras. Son historias de vida muy duras. Y una vez, en medio de toda la gente que buscaba facilismo, a mí me encantaba mucho leer, y atendiendo a Pablo me decía que yo era un niño bueno. Hombre, qué bien. Y me decía, yo te ofrecería cosas para hacer por tu forma de ser y el perrenque que tienes, pero le hago un daño a una persona buena. Exacto. Saca a una persona buena a meterla dentro de los no debidas. Bueno. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Entonces, eso me sirvió a mí. Esas palabras. Corrompió muchas almas, corrompió mucha gente decente. Y amigos míos se metieron en eso, y hoy día no están. Y que también había la cultura de plata o plomo, o sea, o lo hace o te... Entonces yo creo que todo eso, ¿cómo logran ustedes blindarse a que esa cultura no acabara con el folclore o la idiosincrasia del antioqueño? Nosotros los paisas somos, para mí, demasiado resilientes. El decir que un pueblo como Antioquia estuvo aislado en el pasado, y después de los problemas de guerrilla paramilitares, estuvimos aislados de Bogotá con los cierres por 15 años, autopista Medellín-Bogotá. A mí me tocó algo duro en esa ida a Bogotá, iba con mi hermano en un viaje en la noche, nos paran aquí, nos paran allá, no comente, no diga, el ejército, no sé qué. Había recién volado el puente sobre el río Samaná, y mi esposa estaba en embarazo, mi ex estaba en embarazo, tenía 6 meses de embarazo. A mi hermano les pareció como con el nombre con alguien y que usted no sé qué, y le pegaron un culetazo. Mi esposa habló feo y le pegaron con el fusil un culetazo también atrás. Yo le dije, mami, por favor, no se enoje, a veces hay que ser prudentes, hablar con calma, porque si no... Y ya habían fusilado a 2 más delante de un carro, entonces imagínate. Bueno, y nos salvamos de esa y seguimos, pero también con Pablo Escobar me tocó la bomba que colocaron al comando de la policía sobre San Juan. Yo trabajaba allá en Abejorral, vidriera, marquetería, tenía una camioneta y sonó la bomba.
Yo estaba llegando a Colombia y en eso, al puente de Colombia, la camioneta hizo esto y volvió y bajó. Yo miro por retrovisores los carros volando, o sea, un segundo, 2 segundos más y mi carro también vuela. Estas historias te las cuento por la situación de que eso nos lleva también a escribir o a callar. Porque lo que me pasó a mí en otro lugar, en la vereda del Botón, no lo he escrito y pude haber sido víctima de tanta violencia porque lo que pasó en la vereda del Botón, yendo hacia Turbo, fue muy grave. Y lo primero que nos dijeron después de ponerme a cargar muertos y heridos amarrados de una moto, váyase y no le cuente a nadie. Llegué primero, el que llegó primero a Beiba y lo que me dijeron, ya habrá vía, ¿usted de dónde viene? Yo lo único que hice fue, ¿y qué hace? Yo creo que ya hay vía, yo pasé derecho y seguí, después de que me habían tenido todo un día desde las 9 de la mañana bombardeando Capirs y de todo, sí, detenido, y ahí me ponen a cargar muertos y heridos y ver de que prácticamente si el campesino estaba ahí y tenía su bula, lo obligaban a que tenía que llevar los muertos de la guerrilla, después llegaban paramilitares porque me ayudó, a mí me buscaron o buscaron la moto, se guardó en una cocina y que dónde está, yo les dije, no, eso es su guerra, no la mía, y casi me les rebelé, pero después sí me tocó llevar, no lo he escrito. ¿Usted lo plasma en sus libros? Eso de la vereda del Botón no lo he escrito. No lo he escrito. Pero sí escribí otros. ¿Cuál? Pero sí escribí otros. Hicimos una cabalgata a Urrao a Briaquí con el alcalde Luis Ernesto Vélez Madrid del municipio de Urrao. Okay. Una historia que a veces hay historias que borran otras historias. Perfecto. Pues violaron a la hija mayor, mataron al señor porque él dijo que le tenías que dar un ganado para ellos alimentarse, y él dijo, pero ¿cómo así? Después no sé qué, que no sé qué, antes no le, pues era también el patrimonio de él, al fin y al cabo le mataron 3 vacas, lo mataron a él, y mataron también, y violaron a la niña mayor. A los días, a los meses aparece ya los otros, que habían alimentado a los otros, que no sé qué, que no sé cuántas, y violaron y mataron a la niña mayor, mataron al hermano y violaron a la más pequeña. Cuando nosotros fuimos en la alcaldía en esa arriería, esa señora de la felicidad, porque primera vez que iba una autoridad en años y más en son de paz, ese gentío, éramos 97 cabalgantes al Páramo del Sol, cruzando la montaña hacia Briaquí, esa señora lloraba de felicidad y nos cuenta esa historia. ¿Y esa sí, yo hice un escrito a los cabalgantes. ¿Cuántos libros tiene este escrito, señor Carlos? Bueno, publicados virtual, está parte de pincelajes, reflejos, vivencias, y publicado escrito está Los Arrieros, el libro simple 13 años, libro de lujo 3 meses. De lujo, hasta dura. Fotoestrofa. Fotos a color totalmente. Esta fotoestrofa con las 90 estrofas del poema, igual que la exposición. Porque ando con la exposición, hago la exposición a los arrieros y bien sea como apertura o clausura, hago el recital a los arrieros. Correcto. Este libro, ¿dónde lo pueden conseguir las personas que quieran? En Felicar. En Felicar, claro, vengan a Felicar, que acá le vamos a tener el libro. Y vamos a hacer nexos con librerías para distribuirlo en Cartagena, sí. Carlos, la parte tuya como promotor turístico, cuéntanos cómo es eso, cómo es tu finca, qué atractivos tienes allá en la finca. Como un adelanto, porque Carlos va a estar con nosotros en el Festival de Bandas, creo que ya también va a estar nuestro querido amigo Lucho Colombia. El Festival de Bandas, Carlos va a ser uno de los patrocinadores del Festival de Bandas, y ahí vamos a ampliarles mucho más esta información que Carlos va a darles en estos momentos, como es la cuestión de tu finca, de tu turismo hacia tu finca. Bueno, mijo, yo me dediqué al turismo vivencial experiencial, ponerse uno en los zapatos de. Y creé un programa. Bueno, yo empecé con turismo a partir de meterme con diseño de páginas web. Y diseñé algo para el turismo, soñándome una super página para el turismo, fincasagroturísticas.com y agroturísticas.com. ¿Escucharon? Fincasagroturísticas.com. Y empecé, yo conocía demasiado de Colombia, recorrí un tiempo mucho Venezuela y llegué a conocer más de Venezuela que de Colombia. He sido un viajero empedernido.
y como buen arriero he contratado hasta transportar mercancías a otro país, o llevar un carro o alguna cosa a otro país con algo que alguien no pueda llevar. O lo mismo que te decía, las antenas, o contratar arrierías para eventos y en fin. Entonces, yo había participado en una arriería Manizales, Medellín, 11 días de trasegar con un programa de la Gobernación de Antioquia, Arrieros Somos. Arrieros Somos. De ahí yo fui como fotógrafo de la Gobernación para esa arriería. Y a tener déjà vus y rememorar toda mi infancia con las fincas que tenía mi papá, llevando mercancías, codeándome con arrieros y demás. Y entonces había una promoción, había un evento muy lindo de la Gobernación de Antioquia, programa para promover turismo, que se llamaba Antójate de Antioquia. Antójate de Antioquia. Tú sabes que veníamos de ese problema de guerrilla, paramilitares, estábamos enclaustrados, no podíamos salir. La gente no quería saber nada de Medellín. Había desidia para salir a cualquier parte, para venirse para Cartagena, para ir a un río, miedo, teníamos miedo, o sea, los colombianos pasamos por cosas terribles. Bueno, y creé ese programa de Arriero por un día, patrocinado justo por el alcalde que te comentaba, Luis Ernesto Vélez Madrid de Urrao. Urrao se dice que es donde se desarrugan las montañas en Antioquia. Allí baja el río Penderisco formando meandros, una de las historias del nombre dice, es tan hermosa esa tierra que ellos llegaron desde Santa Fe de Antioquia subiendo a la montaña del Páramo del Sol, cuando ven desde la cima ese río allá serpenteando como una gran culebra, una gran serpiente, y el primero que iba delante de la emoción gritó, ¡hurra! Y el segundo del asombro dijo, ¡oh! Y ahí quedó el nombre, Urrao. Entonces, te puedes imaginar lo que es ese pueblo, un pueblo hermoso y un alcalde soñando llevar turistas al pueblo de más violencia en Colombia. Oiga, a uno de los de más violencia. Sí, lo mismo como le pasa a muchos pueblos de Antioquia, como lo es Granada, o lo es, bueno, se me va otro pueblito, también sobre la autopista Medellín-Bogotá, que sufrieron demasiado. Y entonces yo le colaboré a este alcalde soñando en llevar extranjeros. Pues están con el evento internacional, otro programa turístico, 7 días de poesía, cultura y turismo. ¿Cuántas personas? Evento internacional de poesía por la paz, llevamos buses hasta de 60 escritores. 60 escritores. Y llegó el alcalde, llegamos a hacer un recital, a recibirnos el alcalde para la alcaldía, hermanos con todos funcionarios, calle de honor, porque habían poetas de España, de Francia, de un montón de países. Y declarar día cívico durante el periplo que estuvieran los poetas allí. Y prácticamente, sin mentirte, sin ser exagerado como los paisas, porque ahí se dejó de ser paisa, llenarnos un coliseo con cerca de 2.500 personas, todo el pueblo prácticamente volcado en ese... Uy, sí. Es un recuerdo para muchos escritores impresionante. El evento en Urrao. Y empezamos a llevar turistas. Antes me creé un programa turístico también llamado Arriero por un día. Mucha gente me decía, ¿yo cómo participo en una arriería? Al ver las fotos, claro, de la arriería Arrieros Somos Medellín, de Medellín a Manizales, de Manizales a Medellín. Hoy yo quiero ser arriero, yo quiero participar, y monté Arriería Turística, un programa turístico donde la gente se le da toda la indumentaria de los arrieros, sombreros, rabegallo, poncho, paruma, cotizas, mula para hacer arriada, un sitio de salida, un sitio de llegada, cómo se enjalma, se monta la carga, se amarra la carga, se monta la anca, en la enjalma arranca la arriería, y hay trova, copla, cuentería, música de cuerda, todo el mundo le da un diploma de que fueron arrieros por un día. La mera gobernación de Antioquia me compró por parte de la entidad social de la gobernación, un programa extensivo para sus empleados para que disfrutaran de arriero por un día. Y salíamos con chivas, permítame. ¿Cómo no? Ven, yo creo que en el libro pequeño también está, para que me demoro menos buscarlo. Salíamos con escaleras completas de turistas para hacer arrieros por un día y llevar 40, 60, 80 personas a varios pueblos. Dentro de esos... Pero te muestro una chiva. No, esa no. Esa es de Urrao también, pero esa ya es una chiva que iba tan cargada. Mira acá, turistas en una escalera, siendo arrieros por un día. Y hacíamos unas arrierías impresionantes hasta con 80 personas, 2 escaleras. Funcionarios de la gobernación siendo arrieros por un día. De la gobernación y en arrieros por un día. Ajá. Qué bien, qué bonito. Qué Entonces, imagina, por eso el que nace para sanitario, el cielo le cae la mierda. Carlos, ya nos está premiando el tiempo.
quisiera estos últimos minutos de la entrevista, me contaras un poquito de tu indumentaria, la indumentaria tan bonita que tienes. Mira esta montaña plena de arrieros. Esto es de arrieros por un día. Este programa fue de Manizales, Medellín. Este es un funcionario de la gobernación, el esposo de un funcionario de una funcionaria de la gobernación, siendo arriero por un día. Este señor hizo conmigo 4 arrierías, es un empresario del transporte. Ok, perfecto. Mire cómo está descansado el hombre. Descansando después del almuerzo, echando de la siesta. Algo importante, defínenos o preséntanos esa indumentaria que tienes, el poncho, que es un poncho que acá en Cartagena, el que ve con ese carriel inmediatamente sabe que ese señor es de Antioquia. O con el poncho o el sombrerito. O el poncho y el sombrerito. Bueno, cuéntanos un poquito del carriel. A ver. Bueno, el carriel es algo espectacular. Para mí, uno de los bolsos lindos de Ingenio Paisa. Correcto. La historia es simple. Llega un inglés con un bolso alto, de un solo fuelle más ancho de pronto que este. El bolso se llamaba carriol. Carriol. Llevar todo. Carriol. Carriol. Esto llega a Antioquia, claro, alguien lo ve, un artesano, y qué bueno, y sirvió de modelo, reducirlo de tamaño, no hacerle un fuelle, sino un montón, y que quedara como un acordeón, cosa que le cupiera muchas cosas, y le hicieron hasta secretas, y bolsillos, y algunos hasta con esta tapa que levanta. Ese carriel lo iba a traer, se me quedó, y deforma la palabra por carriel, ¿no? Casi lo mismo, carriel. Después le ponen otro nombre, guarniel, por ser el guarda de los secretos del Paisa, como los ángeles, Rafael, Gabriel y todos los ángeles, arcángeles, como el guarda del Paisa. Esto para mí es el corazón de la raza montañera, Sí, claro. bordada en hilos de 1000 colores. Cómo resplandece el alma con un guarniel terciado, y al solo roce de la piel se siente el fluir de los abuelos, quienes desde la inmortalidad espera con ansia y con gloria portar al guarda de sus secretos. Una de las estrofas mías al carriel en el poema Los Arrieros. Yo quisiera que termináramos esto, si de pronto hay alguna pregunta. Adelante, cuéntanos. ¿En qué momento se dan cuenta de todo eso que tiene? ¿Qué lo impulsa a darle a conocer? Repita la pregunta para que la gente la sepa. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, dale, para que quede en la grabación, porque la pregunta está muy importante. La pregunta. ¿Y en qué momento se da cuenta que tiene esa inspiración y qué lo impulsa a llevarla al público, a las demás personas? Bueno, fueron 2 años construyendo el poema. Tenía, como te digo, absolutamente todas las imágenes de mi niñez, viviendo en fincas en un montón de pueblos, viendo pueblos como Támesis con cuadras y cuadras a mis 12, 13 años, llenas de mulas de arrieros que venían de Jardín por el Camino del Tacón, compartir con arrieros por el Camino del Tacón, El Encanto, por Jericó, un montón de pueblos, y haber vivido esa arriería como una foto que hay ahí en uno de los pueblos en Aranzazu, más todo el proceso de la historia de los paisas en ese proceso de colonización. En 120 años de historia duplican la cantidad de pueblos existentes en Colombia. Claro que sí. Un montón de empresas, patrimonio de arrieros, un legado que seguro que justificaba cantar. Y entonces yo empecé, y había algo, la primera estrofa para mí me dio el poema entero, porque en cierta ocasión un arriero me dijo: me llevo tantas ilusiones para el lugar en que me voy. Eso me sucedió en el departamento de Caldas. Ok. Se iba a trasladar por problemas de violencia, se iba para otro lado, y que ya muchas ilusiones para otro lado. Entonces dije yo: cargados de ilusiones, parte del arriero, en busca, anhelados sueños, sueños de cargas, caminos y comparsas. Él también era músico. Okay. Y sueños de amores en fondas olvidadas. Es en el recuerdo de tiples añejos donde se entretejen hoy esos sueños. Es hoy en cortos tramos de caminos donde añoramos los viejos tiempos. El Señor me dijo eso con lágrimas.
que se iba para otras tierras buscando ilusiones y sueños, porque ya donde estaba no había ni siquiera por qué bailar. Ok. Bueno, Carlos, creo que el inexorable tiempo, como de costumbre, se nos llevó. Invite a las personas a que lo vengan a ver. Es todo un espectáculo aquí en la Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias 2020. Bueno amigos, estaremos hasta el sábado, de pronto dependiendo cómo me trate Cartagena, si me quedo hasta el lunes. Festival de Bandas. Vamos a esperar patrocinadores para que Carlos Valle quede más tiempo. Claro que sí. Y mañana en el Festival de Bandas podemos mirar a ver qué más se puede hacer. Ahí está Carlos Valle, es material disponible para todos los cartageneros. Quien quiera que vaya a su lugar, no haga sino invitarnos. 301-191-2391. WhatsApp, llamada. Carlos, ¿dónde estás? Venga para acá, venga para mi restaurante. Allá les voy. Y hacemos alguna cosita, hacemos de cuentería paisa y de cosas. De la página esa que termina con .net. Sí, y si no, tengo otro representante acá. El periódico de Cartagena, radio. RHWC, la radio de Cartagena. Bueno, preguntan por el señor Gerardo, o vienen acá a la Feria del Libro, pregunten por él me desentierra donde esté y ahí nos veremos. Bueno, queridos amigos, qué placer esta entrevista, más que una entrevista, una charla amena, cordial, con este público maravilloso que está aquí con nosotros, mis colegas Virinea, mi querido Carlos Lora, que te acaban de llegar, ya se los entrego para que entrevisten a este personaje del folclore antioqueño. Les informó Gerardo González. Bye, bye. Gracias amigos, bye bye con todas nuestras cargas de arriero en Cartagena.